Buenos días a todos, vamos a empezar. Estamos viendo todo lo que está relacionado al movimiento circular, ¿verdad? Y el objetivo primordial de esto es no solo que tengamos el conocimiento básico, sino que lleguemos a ver gravitación universal, ¿sí? Por ejemplo, ya sabemos nosotros de que la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado, pero ¿de dónde salió ese 9.8? O sea, no cayó del cielo el 9.8, ¿verdad? Sino que salió de algunos cálculos. Entonces, ese es parte del objetivo que vamos a empezar a ver en la siguiente semana. O sea, la próxima semana ya empezamos a ver el tema de gravitación universal, que es un tema bastante bonito, relacionado a satélites, altura en la que vuelan los satélites, a qué velocidad van, etcétera, ¿no? Pero eso es la otra semana. Para terminar esta primera parte como introductoria, digamos, del movimiento circular, nos toca ver el círculo vertical, ¿sí? Los círculos que habíamos visto hasta el momento eran horizontales o un poquito inclinados, ¿verdad? ¿Se acuerdan del peralte de curvas y todo eso que habíamos visto? Pero ahora estamos hablando de un objeto, que se está moviendo en círculos verticales, o sea, es un círculo parado, ¿sí? No es un círculo así acostado, sino que es un círculo vertical, así parado. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos, todos nos hemos subido tal vez alguna vez a una montaña rusa. En una montaña rusa está la famosa vuelta, ¿verdad? Que viene aquí y gira y vuelve otra vez a salir. Entonces, ese es un círculo vertical, ¿sí? El loop que hace la montaña rusa. Otro caso podría ser el de los aviones, que a veces se echan la vuelta así, que le llaman como medio de campana, que le dicen, ¿verdad? Que va el avión, sube, llega, se pone de cabeza y vuelve otra vez a bajar, ¿sí? Ese es un círculo vertical también. Otro caso podría ser cuando alguien pues, sujeta un objeto a un cordel, a una cuerda y le empieza a dar vueltas así verticalmente, ¿no? ¿Sí? Fíjense que un caso particular es el caso aquí en Guatemala, se caracteriza por tener bastante religiosidad popular. Entonces aquí se utilizan algunos artefactos, por ejemplo hay uno que se llama incensario. El incensario pues se utiliza en las actividades religiosas de la iglesia católica, y entonces ellos lo que hacen es que encienden carbón y al carbón le dejan caer incienso, ¿verdad? Pero ese carbón hay que mantenerlo encendido. Entonces lo que hacen generalmente es de que cuando ya se les va a apagar, cuando sienten que ya se les va a apagar el carbón, que ya se está apagando, no se ponen a soplarlo, no se ponen a soplarlo, ¿sí? Sino que lo que hacen es que como está sujeto a una cadena del incensario, ¿verdad? Lo que hacen es que lo empiezan a girar y generalmente lo giran verticalmente, ¿sí? Pero lo curioso ahí es de que a pesar de que el incensario muchas veces está destapado, o sea, no tiene tapadera, ¿verdad? Sino que los carbones está solo el guacalito y el carbón, a pesar de que lo está girando verticalmente, el carbón no se sale, o sea, el carbón no se cae. Entonces, eso es más o menos para que lo veamos como pensando, ¿verdad? ¿A qué se debe? Que el carbón no se cae en el momento que uno lo está girando verticalmente. Cuando va en la parte alta, pues es posible, ¿no? Que el carbón se salga y que se caiga, pero por algún motivo no se cae. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy, ¿verdad? Todos esos como detallitos para poder observar esto. Bueno, entonces de eso se trata. El círculo vertical es un objeto que se está moviendo circularmente, ¿sí? En un círculo que es vertical, que es un círculo parado, digamos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que considerar dos cosas. Pongan atención, pues. Está súper sencillo, pero yo de todos modos voy a aprovechar a hacer un repaso más adelante del otro sistema, del sistema de Estados Unidos. Pero veamos. Fíjense que este objeto que va acá en círculos está sujeto a fuerzas. O le podemos llamar tensiones, ¿no? Suponiendo de que generalmente se le llama tensión, pero ya saben que una tensión es una fuerza, de todos modos. O sea, puede ser una F mayúscula o puede ser una T de tensión. Entonces, vamos a considerar al objeto, ese objeto que está girando, lo vamos a considerar en dos momentos. Lo vamos a considerar cuando está pasando por su parte alta
O sea, cuando va acá, ¿sí? Entonces ahí vamos a pensar en ese objeto que está en la parte alta. Voy a poner aquí, parte alta, en lo alto. En lo más alto del círculo. Y lo vamos a considerar también en la parte baja, cuando va en lo más bajo. Cuando va en su parte, en su punto alto y cuando va en su punto bajo. Esos son los dos puntos que son importantísimos, ¿verdad? Porque varía. La tensión a la que está sometido el cuerpo en la parte alta y en la parte baja es distinta, a pesar de ser el mismo movimiento y a pesar de que van a la misma velocidad. O sea, su rapidez es la misma, no cambia. Va siempre a la misma rapidez, pero resulta que la tensión en la parte alta y en la parte baja son diferentes, ¿sí? Y eso es importante que lo comprendan las personas que se dedican, por ejemplo, a hacer espectáculos aéreos, aquellos que vuelan en avionetas y que hacen shows de espectáculos, ¿no? ¿Sí? Ya han sabido ustedes de que ha sucedido aquí en Guatemala y en todos los países del mundo han sucedido lamentables accidentes, ¿verdad? De que resulta de que da la vuelta completa, así con la que yo les decía, pero cuando ya viene de regreso, como que ya no le alcanza a elevar el aeroplano, ¿verdad? Entonces se estrella. Y lamentablemente, pues se han muerto bastantes personas a eso. De hecho, hace poco, pues, aquí en Guatemala se dio ese caso, ¿verdad? Donde el avión ya no pudo levantar debido a que por algún instante el piloto, pues, perdió la noción de lo que era arriba y abajo, porque esa es otra cosa, de que de tanto estar girando, se pierde la noción de qué es arriba y qué es abajo. O sea, el piloto en algún momento ya no sabe si lo que está viendo arriba es el cielo o es el mar. Supongamos de que vaya en el mar. Entonces su cerebro está totalmente cruzado. No sabe si lo que está arriba es el cielo y lo que abajo es el mar o al contrario. O sea, él no sabe si va de cabeza o va bien. Entonces, por eso es que ellos tienen que someterse a entrenamientos bastante fuertes. Bueno, veamos. Vamos a analizarlo entonces primero en la parte, si quieren empecemos en la parte baja. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo y eso yo quiero que lo anoten, por favor. Todas las fuerzas que van hacia el centro del círculo se consideran positivas. Todas las fuerzas que van hacia el centro del círculo se consideran positivas. Anótenlo, por favor, anótenlo. Todas las fuerzas que van hacia adentro del círculo, se consideran positivas. Lo digo por última vez. Todas las fuerzas que van hacia el centro, las vamos a considerar como fuerzas positivas. Y las que van hacia afuera, obviamente, van a ser negativas. ¿Sí? Bueno. Entonces, analicémoslo si quieren primero en el punto bajo. En el punto bajo, ¿qué fuerzas están influyendo ahí? Hagámosle las flechitas del diagrama de cuerpo libre en la parte de abajo. Entonces, en la parte de abajo, resulta que la tensión va dirigida hacia el centro. O sea, la vamos a considerar positiva. Y el peso, ya saben ustedes que el peso va hacia abajo. ¿Sí? O sea que si estamos en el punto bajo del círculo vertical, la tensión va hacia arriba y el peso va hacia abajo. La tensión, por lo tanto, sería positiva y el peso sería negativo. O sea, tensión positiva y peso negativo. ¿Sí? Entonces ya podemos hacer nuestra sumatoria de fuerzas. Ya podemos hacer la sumatoria de fuerzas en el punto bajo. Entonces voy a poner aquí punto bajo. Bueno, entonces en el punto bajo tenemos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿sí? Aplicando siempre la segunda ley de Newton, ¿sí? La segunda ley de Newton dice fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Solo que en este caso, como es un movimiento circular, es aceleración
centrípeta. Bueno, y aquí no voy a poner ni eje X ni eje Y, ¿verdad? Sino que, porque constantemente va a estar cambiando, entonces vamos a decir solamente sumatoria de fuerzas, ¿sí? Va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, según Newton, ¿no? Segunda ley. Vamos ahora, veamos acá en las flechitas. Habíamos dicho de que todo lo que va hacia el centro del círculo se va a considerar positivo. Entonces la tensión es positiva y el peso es negativo. Entonces, sustituyendo, me quedaría de la siguiente manera. Me queda entonces que la tensión menos el peso va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Hasta ahí vamos bien. Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? T positiva, peso negativo, igual a masa por aceleración centrípeta. Entonces ahora solamente sustituyamos lo que ya sabemos, que en lugar de la W del peso, ya saben ustedes que peso es igual a masa por gravedad, ¿verdad? Y ya saben ustedes también que aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado dividido radio. Entonces solamente voy a hacer la sustitución. Me queda entonces T menos la masa por la gravedad. Eso va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Todo eso dividido radio. Ahí están. Solamente he sustituido los valores, ¿no? En lugar de la W, coloqué masa por gravedad, y en lugar de aceleración centrípeta, velocidad al cuadrado a partir de radio. Bueno, ok. Entonces ahora vamos a, lo que queremos averiguar, o lo que queremos despejar en este caso es la tensión, ¿verdad? Entonces queremos averiguar cuál es la fuerza a la que está sometido el objeto, o la persona, o el avión, o la moto, o lo que sea, que está sometido en la parte baja. No olvide que estamos hablando del punto más bajo del círculo ahorita, ¿sí? Del punto más bajo. Entonces, esta masa por gravedad que está aquí tiene signo menos. Si yo lo paso al lado derecho, va a pasar con signo más. Entonces quedaría que la tensión va a ser igual a masa por velocidad al cuadrado dividido radio más la masa por la gravedad. Sí, me queda de esta manera. Lo voy a poner un poquito mejor. Me queda aquí. Ahí. Ahí está. Dice que la tensión entonces es masa velocidad al cuadrado a partir de radio más masa por gravedad. Y aquí yo lo puedo simplificar un poquito más, ¿verdad? Porque aquí aparece el primer caso de factorización, que es el factor común. Note que la letra M está como factor común. Por lo tanto, entonces yo puedo sacar la letra M como un factor común. Entonces queda al final que la tensión va a ser igual a la masa que multiplica a la velocidad al cuadrado dividido el radio más la gravedad. Y esta es la primera fórmula que necesito que la tengan ahí presente, por favor. O sea, esta es la que le tienen que guardar. ¿Sí? O sea que le vamos a decir que la tensión en la parte baja de un círculo vertical está dada por esta fórmula. Esta es la fórmula que me sirve para averiguar la tensión. Pero yo les había dicho de que iba a ser diferente en la parte baja y en la parte alta. Entonces, si quieren, para no confundirnos, para que no nos confundamos de la parte alta o la parte baja, si quieren, en la parte alta le vamos a llamar 1 y en la parte baja le vamos a llamar 2. O sea, llamémosle aquí número 1 va en este punto y a este punto llamémosle número 2. Por lo tanto, aquí sería T2. ¿Sí? Vamos a ponerle el 2. Para que no nos confundamos, con la parte alta, ¿va? Entonces, cada vez de que hablemos de T2, estamos hablando de la fuerza o la tensión que está en la parte baja, en la parte de abajo, ¿sí? Note que esta es la fórmula de aceleración centrípeta también, velocidad al cuadrado partido radio, más la gravedad. O sea que además que la aceleración centrípeta funciona ahí, en la parte baja, a eso se le suma la gravedad. A eso se le suma la gravedad. Y todavía se multiplica por la masa del objeto.
Y a eso se debe a que a veces yo le hablaba de los accidentes aéreos que han sucedido. Resulta que por algún motivo extraño, en la parte de abajo del círculo vertical, a veces a los pilotos se les olvida que la gravedad se le suma a la aceleración centrípeta que lleva. Entonces, cuando ellos notan de que el avión de que ya van a llegar al suelo, ya van a topar con el suelo, ellos hacen esfuerzos sobrehumanos por levantar el avión, el aeroplano o la avioneta, para que no tope, que no caiga, que no choque. Pero es demasiado tarde, ¿verdad? Porque la gravedad ya se le sumó a la aceleración centrípeta que llevaba. Entonces, aunque ellos intenten levantar la nave, a veces es imposible, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que se estrella, topa en el suelo y, lamentablemente, pues, han fallecido muchos de esa manera. Bueno, esta es en la parte baja. Necesito, por favor, que copiemos esta fórmula porque yo voy a quitar esto, o cabe aquí. Voy a hacer aquí la parte alta. Aquí mismo voy a hacer la parte alta, aquí a la parte. Bueno, entonces veamos ahora en el punto alto. Punto alto. Este no es este. Punto alto. Bueno, en el punto alto estamos hablando de que en la parte alta, cuando va en lo más alto, cuando el objeto, no piense solo en el avión, ¿va? Piense en un objeto que está moviéndose, lo del incensario que yo le decía, ¿no? Cuando el incensario lo están girando así y va el incensario en lo más alto, ese momento, ¿verdad? Es en el momento justo en el que está pasando por lo más alto. Bueno, entonces, ¿qué fuerzas son las que están actuando ahí en el punto más alto? Bueno, entonces ahí evidentemente el peso va a seguir yendo hacia abajo. El peso siempre va a ir hacia abajo. Entonces vamos a poner el peso que va hacia abajo. Peso. Pero ahora la tensión va también hacia abajo. La tensión va hacia abajo también. O sea, ambas fuerzas van hacia abajo. La tensión. Y se acuerdan que yo les había dicho de que todas las fuerzas que van apuntando hacia el centro, las íbamos a considerar positivas, ¿verdad? Entonces, ambas son positivas, tanto el peso como la tensión. ¿Sí? Esto es en el punto alto. Si hacemos la sumatoria de fuerzas, me quedaría entonces sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración centrípeta. Bueno, entonces, va a ser la T positiva más la W positiva, eso es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Si yo sustituyo los valores de W y de aceleración centrípeta, la fórmula, pues, entonces me quedaría T más masa por gravedad, eso es igual a masa por velocidad al cuadrado dividido radio. ¿Sí? Así como lo hicimos en la parte baja. Ahora, como lo que queremos despejar es la letra T, esta es la que queremos dejar solita, entonces el peso que está aquí, sumando, lo voy a pasar al otro lado, restando. Entonces queda que la tensión va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido radio menos la masa por la gravedad. Está sumando, pasa restando. Y lo mismo, ¿verdad? Aquí tenemos el primer caso de factorización, que es el factor común. Entonces, como tenemos el factor común, sacamos factor común m, entonces quedaría finalmente que la tensión es igual a la masa que multiplica a la velocidad al cuadrado dividido radio menos la gravedad. ¿Sí? Y ya tenemos la fórmula para la tensión en la parte alta. Y tenemos la fórmula para la tensión en la parte alta. Pero les había dicho que para no confundirnos,
A la tensión en la parte baja le pusimos 2. Entonces, a la tensión en la parte alta le vamos a poner 1. Entonces, en la parte alta es 1. T1. Bueno. Entonces, tenemos la fórmula para T1 y la fórmula para T2. A ver, observen las dos fórmulas. ¿Cuál es la única diferencia? Ya, no sé si ya se dio cuenta cuál es la única diferencia que hay en la parte alta y en la parte baja. Sí, exactamente. Esa es la diferencia. Que en la parte alta la gravedad se resta. Y en la parte baja la gravedad se suma. ¿Sí? He ahí la diferencia. Entonces, eso es suficiente para que haya una gran diferencia entre la fuerza en la parte alta y las fuerzas en la parte baja. O sea, tensiones en la parte alta y baja son distintas. A pesar de que estamos hablando del mismo objeto y estamos hablando que va a la misma velocidad. ¿Sí? O sea que la velocidad no cambia. La rapidez no cambia. Ni la masa del objeto, obviamente. Pero va a cambiar la tensión en la parte alta y la tensión en la parte baja. Son totalmente distintas. Sí, es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Sí? Fíjense que, acordándome yo un poquito de esto, a mí, bueno, a todos nos han llevado al circo alguna vez. Todos hemos ido al circo. Fíjense que en el circo hay un acto bastante famoso que le llaman el globo de la muerte. Yo no sé si se acuerda usted del famoso globo de la muerte, pero en el globo de la muerte se metía una persona en moto, una persona en un globo, así en una esfera metálica, ¿no? Una como jaula, pero así redonda, esférica. Y se metía un cuate en una moto y empezaba a acelerar y empezaba a girar, ¿va? Hacia alrededor y después de repente se ponía a dar vueltas así verticales, ¿no? El cuate de la moto. A la gran que chilero, decía, bueno, qué bonito, ¿cómo le hacía para dar esos giros, ¿no? Sin que la moto se cayera, porque la moto pasaba en la parte alta y volvía y no se caía. Entonces, ese era el famoso globo de la muerte. Y a veces se ponía complicada la cosa, porque no se metía solamente una moto, sino que se metían dos. Entonces, mientras una moto iba así, la otra iba así. Entonces, imagínense qué nivel de coordinación tenían que tener las dos personas que estaban dentro de ese globo metálico para no toparse, porque no solamente tenían que ver que no se cayeran cuando iba pasando lo más alto, ¿eh? Sino que no toparan, porque ya se imagina, si un choque ahí era de consecuencias fatales, ¿verdad? Entonces, el famoso globo de la muerte, de ahí viene su nombre. ¿Sí? De hecho, en una ocasión yo pude observar que lo hicieron 3 motos al mismo tiempo. Entonces, es impresionante, ¿verdad? El acto ese en los circos. Va. Pero entonces, ahí viene la duda. Ya tenemos las dos tensiones, tanto en la parte alta como en la parte baja. Pero la pregunta es, ¿por qué no se cae? ¿Por qué cuando va pasando lo más alto no se viene? Y la respuesta es muy sencilla, porque resulta, mis queridísimos estudiantes, que hay una velocidad mínima. Hay una velocidad mínima a la que el objeto debe llevar para no caerse. Si no llega a esa velocidad mínima, seguro, se va a caer. O sea que el cuate, el niño o el muchacho que está con el incensario, que yo le decía, que está moviendo la cadena con el incensario, él intuitivamente, a veces y a lo mejor sin haber estudiado física, ¿sí? Ni matemática, pero él sabe que le tiene que mantener cierta velocidad al incensario que está girando, porque de lo contrario, si no le mantiene, si él le disminuye la velocidad, va a llegar un momento que va a llegar a esa velocidad mínima y lo que va a pasar es que los carbones del incienso se van a caer y pueden quemar a alguien, ¿verdad? Entonces, o en el caso de la moto,
Si no llega a esa velocidad mínima, como mínimo tiene que tener esa velocidad. Si no llega a esa velocidad mínima, la moto cuando llegue lo más alto se va a caer. Piénselo ahora en una montaña rusa. Cuando el carrito de la montaña rusa viene bajando y va a empezar el loop, tiene que llevar una velocidad mínima. Porque si no lleva esa velocidad mínima, al llegar a lo más alto, se viene. Y si el carrito está sujeto, los que se vienen son las personas. Y si las personas no están bien amarradas con lo que le ponen a uno acá, pueden haber accidentes, ¿verdad? Entonces, es importante de que sepamos de que en la parte alta tiene que haber una velocidad mínima. ¿Y cómo se llama esa velocidad mínima? Esa velocidad mínima se llama velocidad crítica. ¿Sí? Anoten ahí, por favor. Velocidad crítica. Entonces, ¿qué es la velocidad crítica? La velocidad crítica es la velocidad mínima que un objeto que se mueve en círculo vertical puede llevar sin caerse. Velocidad crítica es la velocidad mínima que un cuerpo debe llevar para no caerse. ¿Sí? Es la velocidad mínima. Y esa velocidad crítica, ¿cuándo se da o en qué momento? ¿Cómo la podemos encontrar? ¿Sí? Yo les voy a enseñar ahorita cómo hallar la velocidad crítica. Cómo se calcula la velocidad mínima para que el cuerpo no se caiga. Entonces, para eso, pues no quiero quitar esto todavía. Lo que voy a quitar es el dibujo del círculo. ¿Sí? Lo voy a quitar o ustedes ven acá. Aquí todavía, sí, creo que sí ven. Sí. Sí logran ver aquí, ¿verdad? Bueno. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a poner velocidad crítica. Velocidad crítica. Perfecto. Bueno, entonces, esa velocidad crítica se da cuando la tensión en la parte alta es cero. Escuchen, la velocidad crítica existe o se va a dar o se puede calcular cuando la tensión en la parte alta es igual a cero. Entonces, veamos la fórmula de la tensión en la parte alta. ¿Sí? Veamos esta. Miren, esta para no usarlo desde acá, ¿va? Voy a usar la que teníamos aquí. Esta, que estoy marcando aquí, esta fila. Esta fila es la que voy a usar. Va. Entonces, la voy a volver a copiar acá. La misma. Dice, P más masa por gravedad es igual a masa por velocidad al cuadrado dividido radio. Va, ahí está. Ok. Yo les había dicho entonces de que la velocidad crítica era cuando la tensión en la parte alta es igual a cero. Entonces, ¿qué pasa si es igual a cero? ¿Qué se cancela? Esta tensión entonces se cancela porque es igual a cero. ¿Sí? Entonces, si yo cancelo la tensión en la parte alta, ¿qué me quedó? Me va a quedar únicamente masa por gravedad, y eso es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido radio. Entonces, ahí lo que yo quiero encontrar es la V, la velocidad es la que tenemos que despejar. Si yo quiero despejar esta velocidad de acá, el radio que está dividiendo pasa multiplicando. Y la masa que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces va a quedar masa por gravedad por radio dividido la masa va a ser igual a la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Lo que hice fue solo trasladar los términos. El que estaba dividiendo lo pasé a multiplicar y el que estaba multiplicando lo pasé a dividir. ¿Sí? Bueno, entonces pueden notar ahí, a leguas uno se da cuenta de que las masas se van a cancelar. ¿Sí? Masa de arriba con masa de abajo, m dividido m da 1. No olviden, ¿va? No es, la verdad no es que se cancelen. Ya se los había dicho en alguna ocasión.
No es que no es como por arte de magia, ¿verdad? Que yo me vuelo el de arriba y me vuelo el de abajo. Si eso lo hace uno prácticamente, en la forma práctica. Pero en verdad, matemáticamente, lo que sucede es que m dividido m me da 1. Y si yo multiplico algo por 1, no lo estoy afectando. O sea, por ejemplo, si yo multiplico el número que yo sea, lo multiplico por 1, me queda siempre lo mismo. Por lo tanto, me da lo mismo. Entonces, si yo tengo m dividido m, me va a dar 1. Entonces, nada me cuesta quitarlas. ¿Sí? O sea, no vaya a creer de que es por arte de magia que no se los vuela, ¿va? Que me vuelo de arriba y al de abajo. ¿Sí? O cancelo, como a veces uno mismo dice, ¿verdad? Uno lo puede decir, está bien, ¿va? No, no está mal que uno diga, voy a cancelar el de arriba con el de abajo. Pero en su mente tiene que saber de que no es que los esté eliminando, sino que es que al dividirlo me da 1, ¿verdad? Y por eso es que uno puede darse ese lujo. Entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar que la velocidad, no olviden que aquí está el cuadrado, ¿sí? Entonces, yo para despejar esta v, si aquí está el cuadrado, tengo que poner una raíz cuadrada. Muy bien. Entonces me va a quedar que la raíz cuadrada de la gravedad por el radio. Y esta es la velocidad crítica. Le vamos a agregar una C chiquitita, una letra C chiquitita, o sea, VC. Eso significa velocidad crítica. Muy bien. Ya tenemos la velocidad crítica. Entonces ya tenemos las tres fórmulas que vamos a utilizar. ¿Sí? Ya tenemos las tres fórmulas. Tenemos la de la tensión en la parte alta, la tensión en la parte baja y la velocidad crítica. ¿Sí? Profe, Dime. es que no logro ver bien la fórmula de la velocidad crítica. ¿Será que la Es puedes la decir? raíz cuadrada Sí. de la gravedad por el radio. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Sí? Pero Dale doble clic a la pantalla. yo creo que puedes darle clic o no sé cómo. Tal vez ustedes le ayudan, chicos. Dale doble clic. ¿Oíste, Emilia? Dale doble clic, doble clic. Voy. Ah, sí, es cierto. Gracias. Va, muy bien. Ok, entonces ahora hagamos un par de ejemplos. ¿Sí? Vamos a hacer dos ejemplos. Solo que necesito que le tomen screenshot a la pantalla, por favor, me voy a quitar. Tómale captura a la pantalla. ¿Ya? Ya, profe. Va. Ok, yo porque lo voy a quitar, porque necesito el espacio para hacer el ejemplo. Entonces, vamos a quitar todo esto. Bueno. Bueno, entonces pongamos ejemplo. Vamos a hacer dos ejemplos. El primer ejemplo vamos a pensar en una piedra de 4 kilogramos. ¿Sí? Vamos a pensar en una piedra de 4 kilogramos que se mueve en un círculo vertical. Que se mueve en un círculo vertical. A 10 metros por segundo. ¿Ok? Y me dicen lo siguiente. Si el radio es 1.4 metros, 1.4 metros, calcular las tensiones y la velocidad crítica.
calcular las tensiones y la velocidad crítica. Bueno, muy bien. Ahí tenemos más o menos el problema ya escrito. Entonces, pues ya saben, ¿verdad? Lo primero es que anotemos los datos. Los datos que tenemos son los siguientes. Datos. Ya nos dieron la masa de la piedra, es 4 kilogramos. Nos dieron que se mueve en un círculo vertical, la velocidad es 10 metros sobre segundo. Y me dan el radio, que es 1.4 metros. Ok. Tenemos esos tres datos. Entonces, pues ahí ya podemos aplicar las fórmulas. ¿Sí? Vean usted, haga lo posible. Ya solo meta la información en la fórmula y vamos a tratar de ver si coincidimos, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hallar la tensión en la parte alta. En la parte alta, vamos a poner aquí. Punto alto. Entonces habíamos dicho que la tensión 1, que era la tensión en la parte alta, era la masa, velocidad al cuadrado dividido en radio, menos la gravedad. ¿Sí? Eso era en la parte alta. Entonces, al sustituir los datos que ya tenemos, pues me quedaría que la tensión 1 va a ser igual a la masa, que son 4 kilogramos, que multiplica la velocidad al cuadrado, o sea, 10 al cuadrado, dividido en radio, que es 1.4, menos la gravedad, que es 9.8. Eso quiere decir que la tensión 1 es igual a, ¿sí? Hagámoslo con la calculadora, me queda 10 al cuadrado, 100, ¿verdad? Dividido 1.4, menos 9.8, y todo eso multiplicado por 4. 246.51. 246.51, y como son fuerzas, es Newton, ¿no? Newton. Excelente. Perfecto. Ya tenemos la tensión en la parte alta. Esto que yo acabo de hacer es lo que yo espero que ustedes hagan cuando me manden sus tareas. ¿Sí? Muchos de ustedes sí lo hacen. Me envían sus respuestas, me las enmarcan o las ponen de otro color, o en fin, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero, por favor, porque me ayuda a mí a calificar, tomando en cuenta todas las tareas que son, son como 300 tareas semanales. Entonces sí necesito que esté bien clarito cuál es la respuesta para que me sea así a mí más fácil. Va. Vamos a ver en la parte baja, en el punto bajo. En el punto bajo, habíamos dicho que la tensión 2 era igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido radio más la gravedad. Muy bien. Entonces, sustituyendo los valores que ya tenemos que la tensión 2 va a ser igual a la masa, que es 4, 10, que es la velocidad al cuadrado dividido en radio, que es 1.4, más la gravedad, que es 9.8. Esto me dice entonces que la tensión número 2, al hacerlo con la calculadora, me tiene que dar 100 dividido 1.4 más 9.8 por 4. Esto da 324.91 Newton. Entonces, ya tenemos aquí la tensión número 2. ¿Sí? Note que la tensión en la parte baja es mucho mayor. La tensión en la parte baja es mucho mayor. ¿Sí? Quizá por eso le cuesta más levantar el aeroplano, ¿verdad? Y nos falta encontrar la velocidad crítica. Entonces, aquí todavía cabe, creo, ¿sí? Entonces aquí tenemos que velocidad, vamos a poner aquí, velocidad crítica
Habíamos dicho que la velocidad crítica era la raíz cuadrada de la gravedad por el radio. ¿Sí? Entonces, solamente tenemos que sustituir los datos. Hoy sí me voy a ir aquí a un ladito, tal vez, o no. Tal vez sí cabe aquí abajo todavía. ¿Sí? Entonces, velocidad crítica es la raíz cuadrada de 9.8 multiplicado por el radio que dijimos que era 1.4. Entonces, la velocidad crítica sería 9.8 por 1.4 y todo eso raíz cuadrada. Esto da 3.70. 3.70 metros por segundo. ¿Sí? Usted solo observe y trate de analizar las soluciones que nos dio. Nos dijo que la velocidad a la que va el objeto la piedra, es 10 metros por segundo. O sea que esa velocidad es perfecta para que se mantenga. ¿Sí? Perfecta. Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Ahí se va a quedar perfectamente en movimiento circular. Pero note la velocidad crítica. Si por algún motivo la velocidad de esa piedra empieza a disminuir, vamos a que ya no es 10, ¿va? Empieza a bajar, 9, 8, 7, empieza a bajar la velocidad. Si de casualidad llegara a disminuir de 3.70, en ese momento que disminuya de 3.70, en ese momento cuando llegue a lo más alto, ya no va abajo, ya no hace el loop, sino que cae. El objeto va a caer. Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Tensión 1, tensión 2, velocidad crítica. ¿Sí? Bueno, copien, tomen el screenshot, por favor. Ya, profe. Ok, gracias. Muy bien. Vamos a hacer el segundo y último ejemplo. Este segundo ejemplo es importantísimo, por favor, porque voy a usar el otro sistema, el sistema usual de Estados Unidos, el SUEU. ¿Sí? Entonces, necesito que me pongan mucha atención en este segundo ejemplo. Voy a quitar esto. Bueno, entonces en el segundo ejemplo dice, un cuerpo de 160 libras, un cuerpo de 160 libras, bueno, pinta, de 160 libras, describe un círculo vertical describe un círculo vertical de 2000 pies de radio. De 2000 pies de radio. Con una aceleración centrípeta, igual a 50 pies por segundo. 50 pies por segundo al cuadrado. Sí, es una aceleración centrípeta, ¿verdad? Bueno. Entonces lo que me piden es hallar las tensiones igual. Hallar las tensiones y la velocidad crítica. Vamos a poner aquí. Hallar las tensiones y la velocidad crítica. Muy bien. Perfecto. Bueno, ahí donde por favor quiero que pare bien las antenitas. Que se pongan bien pilas aquí. Vea los datos que voy a anotar.
datos. Cuando me dicen un cuerpo de 160 libras en el sistema usual de Estados Unidos, esas 160 libras es el peso. El peso, o sea, ya me están dando el peso, la W. Ya me dijeron que el peso es 160 libras. Ese es el peso. El radio es 2000 pies. Y la aceleración centrípeta es de 50 pies por segundo al cuadrado. Va. Entonces, miren, por favor, cuando nos topemos con un problema en el sistema usual de Estados Unidos, automáticamente le hace clic la bombillita y usted debe caer en el modo de ese sistema. ¿Qué significa? Por ejemplo, en nuestro sistema internacional, la gravedad es 9.8. Eso todos lo sabemos. Pero en el sistema usual en Estados Unidos, la gravedad es 32.2. Entonces, con solo ver que están hablando de este sistema, usted ya tiene que saber que la gravedad que va a utilizar es 32.2 pies por segundo al cuadrado. O sea que el bote de su mente es 9.8. Si usa el 9.8 está malo. Tiene que ser 32.2. ¿Sí? Estamos. Bueno, entonces demos la solución a esto, pues, a ver cómo logramos hacer esto. Bueno, en primer lugar, ¿será que para las fórmulas de tensiones en la parte alta y baja necesitamos la masa? Sí, ¿verdad? Si ve las fórmulas, aparece la M de masa. Pero la masa no me la están dando. Lo que me dieron fue el peso. Entonces yo sé perfectamente que peso es igual a masa por gravedad. Entonces yo de este peso yo puedo despejar la masa. Por lo tanto, la gravedad que está multiplicando pasa dividiendo, entonces va a ser el peso dividido la gravedad, eso me va a dar M, la masa. Muy bien. Entonces, tenemos, permítame un momento. Es que ya tengo alumnos de cuarto que ya están. Me va a faltar. Va. Entonces vamos a sacar la masa. La masa entonces sería el peso dividido la gravedad. Entonces sería entonces que el peso dijimos que era 160 libras, ¿sí? Dividido la gravedad, que es 32.2. ¿Sí? Y esto me va a dar la masa. Eso quiere decir que mi masa me va a dar un número cercano a 5, pero vamos a ver. 160 dividido 32.2, 4.97. 4.97. Pero en el sistema usual de Estados Unidos, la masa no se mide en kilogramos. Nosotros la medimos en kilogramos en el sistema internacional. Pero en el otro sistema se mide en slug. O sea que son 4.97 slug. Esa es la unidad de medida de la masa. Va. Entonces ya tenemos la masa. Yo creo que ya con esto ya puedo aplicar la fórmula, ¿verdad? Ah, todavía no. No tenemos la velocidad. Si se da cuenta, en ambas fórmulas de la tensión alta y baja aparece la V, la velocidad. ¿Sí? Entonces, si quieren, hallemos la velocidad. O, si usted se da cuenta, en la fórmula, la voy a poner acá en azul, aquí abajo. En ambas fórmulas aparece, ¿sí? En la parte alta aparece menos y en la parte baja aparece más. ¿Sí? Más la gravedad. Lo que yo quiero que se dé cuenta es lo siguiente. Lo que yo quiero que se dé cuenta, mi querido alumno, es de que esto que le voy a encerrar ahorita, ¿sí? Esto que yo le puse en rojo es la aceleración centrípeta, ¿sí? Velocidad al cuadrado dividido radio, ¿sí? No sé, lo vuelvo a decir. No sé si ya se dio cuenta, pero
La velocidad al cuadrado dividido radio es aceleración centrípeta. Y esa sí ya la tenemos. Aquí está el 50. ¿Sí? Entonces, pues yo voy a poner aquí, en lugar de esto que está acá, aceleración centrípeta. Entonces, para poder hallar en la parte alta, me quedaría, en la parte alta sería masa por aceleración centrípeta menos la gravedad. En la parte baja sería masa por aceleración centrípeta más gravedad. Y la velocidad crítica sería la raíz cuadrada de la gravedad multiplicado por el radio. Si metemos esos datos a la calculadora, ya podemos ir poniendo nuestras respuestas. Entonces sería, aceleración centrípeta es 50, ¿verdad? Entonces sería 50, vamos a ver aquí, para T1 sería, la masa ya la tenemos, ¿no? 4.97 SNUG, multiplicado por la aceleración centrípeta, que es 50, menos 32.2. No vaya a caer en la tentación de poner 9.8, ¿verdad? Entonces eso me da una tensión 1 de 50 menos 32.2 por 4.97, ¿verdad? Esto me da una tensión 1 de 88.47 libras. Libras. Esa es la fuerza. Va. La tensión 2 me quedaría la masa 4.97 por 50, que es la aceleración, más 32.2. Entonces la tensión 2 me quedaría, obviamente va a quedar mayor, 50 más 32.2 por 4.97 me da 408.53 libras de fuerza. Y la velocidad crítica, me queda gravedad por radio, 30. La velocidad crítica sería entonces gravedad, que es 32.2, por el radio, que es 2000. Entonces, esto me da una velocidad crítica de 32.2 por 2000, raíz cuadrada. No me salió. 32.2 por 2000. Todo esto raíz cuadrada. Esto da 253.77 pies por segundo. Entonces aquí ya tenemos nuestras tres soluciones. Tenemos la tensión 1 en la parte alta, la tensión 2 en la parte baja y la velocidad crítica para que el objeto no caiga. ¿Sí? Entonces ahí está. Note, yo lo hice intencionalmente, no porque el problema fuera difícil en cuanto a hallar la tensión 1 y tensión 2 y velocidad crítica, sino que yo lo hice para que usted viera cómo se hace cuando es el otro sistema. No se vaya a meter a hacer conversiones. Yo no hice ninguna conversión. Todo el problema lo manejé en el SUEU, ¿verdad? El sistema usual de Estados Unidos. Entonces, tomen el screenshot, por favor. Bueno, fíjense, chicos, ya para terminar, una información así rapidita. Me parece que todas las semanas, de ahora en adelante, vamos a quedar en este mismo horario. O sea, día lunes, de 9 a 10 de la mañana, ¿oyen? Fijos. Y con relación a la próxima prueba corta, esta semana no hay prueba corta. Esta semana no hay, hasta la otra. En la otra semana, ¿sí? Ya estamos hablando de la semana del 8 al 12, creo yo. En la otra semana que haya prueba corta número 2, se les va a asignar únicamente una hora. Van a tener una hora del día viernes. Hay que ver el calendario, ¿verdad? Yo les aviso siempre, pero solamente van a tener una hora para hacer la prueba. ¿Sí? Van a hacer 10 ejercicios dividido en una hora. Van a tener aproximadamente 5 minutos para hacer cada problema.
pero solamente en 1 hora. O sea, ya no van a poder hacer la prueba a la hora que ustedes quieran, ¿va? Si se acuerdan, yo se les habilitaba a veces todo el día. Ahora no. Ahora va a estar habilitada únicamente 1 hora. Entonces sí les suplico, por favor, de que la próxima semana, que sea la prueba corta, estemos pendientes a la hora exacta, porque generalmente el alumno que no la haga por algún motivo, se le va a hacer la prueba oral. ¿Sí? O sea que nos vamos a conectar en Zoom y así con la cámara abierta yo le voy a poner algún problema y en vivo me lo tiene que solucionar. ¿Sí? Entonces mejor hágalo en la hora que yo le voy a decir. Ok, ¿tenemos alguna duda o todo bien? ¿Sí? Todo bien, profe. Muchas gracias. Entonces pasen feliz día. Dios los bendiga. Me saludan a sus papás. Feliz día, profe. Gracias, profe. Bendiciones. Profe, gracias. Muchos Profe. adiós. Se cuida, profe. Adiós.